Buenas, bienvenidos a una temporada más aquí a Profesor Ciencia y un curso más donde queremos que el programa siga siendo participativo. Queremos que nuestros alumnos nos sigan mandando sus dudas, aquellos temas que no entiendan en el colegio. Siempre a través de los medios que ya conocéis, que es el email del programa o el código del Classroom que tenéis ahí. Queremos que nos mandéis vuestras dudas de matemáticas, de física, de química y le iremos explicando aquí. También, como novedad esta temporada, introduciremos una nueva sección donde vamos a hablar sobre noticias tecnológicas, avances tecnológicos, como las nuevas carreras espaciales, como las energías renovables y cómo todas esas nuevas tecnologías están llegando ya día a día a nosotros, es decir, como el teléfono móvil, como las cámaras de alta resolución, las energías renovables tan conocidas hoy. ¿Por qué hacemos esta sesión? Queremos animar a aquellos alumnos que tengan dudas sobre estudiar física, ingeniería, química, matemáticas. Queremos motivarlos, que ellos vean lo que se hace desde ese mundo, es decir, esos avances tecnológicos que están haciendo auténticas maravillas, ¿no? Y ahora sí, comenzamos la nueva temporada de Profesor Ciencia. Ahora sí empezamos la nueva temporada de Profesor Ciencia, empezamos como no con matemáticas. He querido escoger, porque no ha llegado todavía dudas, he querido escoger lo que al principio de curso se da en distintos cursos, ¿vale? Es decir, una operación combinada y una operación combinada con fracciones. Esto más o menos se da segundo, tercero de la ESO y he cogido un ejemplo de logaritmos que suelen dar cuarto o primero de bachillerato. Entonces, vamos a empezar con nuestros tres. Voy a intentar que este curso también intentar no solamente resolver un solo problema o un solo tipo, sino que den más cabida a más dudas en la misma sección de matemáticas. Entonces vamos a intentar resolver estos tres tipos de ejercicios para distintos niveles. El primero, antes de hacerlo, recuerdo, tenemos una operación combinada, primero corchetes y paréntesis y luego multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas. En este caso tengo aquí estos paréntesis que había primero que resolverlo. 5 y aquí, aunque no haya nada, siempre lleva confusión, está multiplicando, pero antes tengo que hacer paréntesis. En este caso sería menos 3 más 7, 4. Más 4 por, y esta división, 8 entre 2, 4. Menos, y este paréntesis de aquí me va a quedar, si yo no me equivoco, me va a quedar 2. Entonces ahora procedemos a hacer las multiplicaciones antes de hacer cualquier suma ni resta, ¿vale? Sería 5 por 4, 20, más 16, menos 2. Sería 20 más 16, 36, menos 2, si yo no me equivoco mal, nos quedaría un total de 34. Y este sería el resultado, ¿vale? Os voy a repetir. Primero hacemos corchete, paréntesis. Cuidado, si dentro de un corchete o un paréntesis tengo una multiplicación y división, la hago antes que hacer la suma, ¿vale? Una vez que he hecho los corchetes y paréntesis, procedo a hacer las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. Ese es el orden, ¿vale? Cuidadito cuando aquí no aparece nada, estamos multiplicando, ¿vale? Es decir, si lo hacemos en el orden correcto y con los signos, por ejemplo aquí, que me ha quedado positivo, pero tengo un signo menos delante, sería menos, ¿vale? Cuidadito siempre ese orden, ¿vale? Corchete y paréntesis, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, ¿vale? Y aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos otra operación combinada, muy sencillita, ¿vale? Como el primer día, simplemente queremos repasar algunos conceptos básicos, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Primero, como no, el paréntesis. Dentro del paréntesis tengo dos fracciones, distinto denominador. Por lo tanto, hay que hacer el mínimo común múltiplo. Si en un principio dejamos aquí el 3/4 y hacemos el mínimo de 2 y 4, que en este caso es 4, ¿vale? Os recuerdo que el mínimo común múltiplo había que factorizar y nos quedamos con aquellos que se repitan con el máximo exponente y los que no se repitan.
En este caso el 4, ¿vale? Que sería 2 elevado a 2. Y ahora vamos dividiendo 4 entre 2 es 2, por 1 2, más 4 entre 4 es 1, es decir, multiplicamos por 1, 1. Fijaos que me va a quedar 3 cuartos dividido entre 3 cuartos. Fijaos que me queda una división de fracciones. Las fracciones, las divisiones se hacían en cruz. El de arriba por el de abajo. Fijaos como yo no voy a multiplicarlo, sino que lo voy a dejar indicado. Y este por este, que es el de abajo por el de arriba, lo ponemos abajo. Fijaos que me quedaría 12 entre 12, o tachamos todo y me queda 1, ¿vale? Os recuerdo, las divisiones en cruz sería este por este y va arriba. Este por este y lo ponemos abajo, ¿vale? Mi consejo es que no lo multiplicáis, que intentéis dejarlo sin para verlo o simplificarlo mejor. Si no, pues multiplicáis y después simplificáis. Aquí os recuerdo lo que he hecho. Primero he hecho el paréntesis, como ya antes hemos hablado. Con cuidado de que aquí tengo dos fracciones y hay que hacer el mínimo como múltiplo antes, ¿vale? Y después vamos dividiendo el mínimo entre el denominador y multiplicamos por el numerador, ¿vale? Y ya por último me queda la división, que la hemos hecho en cruz. Por recordar un poco. La multiplicación es en línea, sería el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Pero una división y la hacemos en cruz. Vale, por último tenemos aquí este ejercicio de logaritmo. Antes de hacerlo, vamos a recordar un poco las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, si yo tenía dos logaritmos de la misma base que lo teníamos sumando, lo podíamos expresar como un solo logaritmo de una multiplicación. Y lo mismo ocurría si teníamos esos dos logaritmos restando. Lo podemos expresar como una división. Y por último, la propiedad más conocida, si yo tengo aquí el logaritmo de b elevado, por ejemplo, de c elevado a b, pasamos el b para adelante y sería b por el logaritmo de c. Digamos que estas son las tres propiedades más básicas que tenéis que recordar del logaritmo. Os recuerdo que esto el año pasado lo hicimos en más de una ocasión, es decir que solamente tenéis que entrar en el YouTube de Radio Televisión Marchena, buscarlo, ¿vale? Y tenemos un montón de ejercicios hechos de logaritmo. Yo he querido repasar porque son conceptos básicos del logaritmo que este año estaréis empezando por aquí seguro. Vale, tengo todo esto que puede parecer muy complicado, pero no lo es, ¿vale? Es muy sencillito, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en este 2 y lo vamos a elevar. ¿Vale? Podéis poner como 9 o dejarlo así, ¿vale? Yo de momento voy a dejarlo así. Si ahora os fijáis, tenemos una suma y una resta. Todo lo que sea suma, hemos visto que es una multiplicación. Por lo tanto, aquí podemos poner estos dos multiplicando y este que está restando lo ponemos abajo dividiendo. Y ya me queda un solo logaritmo. Ahora, si os fijáis, me ha quedado un solo logaritmo a cada lado. Podríamos, según el profesor que os explique, os dirán, podéis tacharlo directamente. Os recuerdo que como aquí no me especifica la base, es de base 10. Es decir, que para tachar el logaritmo habría que poner aquí un 10, aquí ponemos otro 10, 10 elevado a todo esto y 10 elevado a todo esto para que se me vaya el logaritmo y ya me quedaría el valor de la a, que es lo que me preguntaría el ejercicio, que sería 5 por 9 entre 4, ¿vale? Os recuerdo las propiedades básicas, la suma, multiplicación, resta, división, y cuando lo tengo elevado lo puedo pasar antes multiplicando, ¿vale? Estas son las tres propiedades básicas para partir de ese logaritmo. Y aquí hemos ido aplicando la propiedad. Primero este 2 lo vamos a pasar aquí para poder esta suma ponerla en una multiplicación y esta resta en una división. Y ya me ha quedado un logaritmo a cada lado que lo podemos tachar directamente o simplemente recordar que al no tener ninguna base es de base 10, es decir que elevamos todo o ponemos como 10 elevado a ese logaritmo para tachar el logaritmo. Y ya tendríamos el valor de la a, que es lo que me estaría preguntando el ejercicio. Con estos tres tipos he querido un poco
repasar conceptos básicos para los alumnos de segundo, primero de la ESO, ¿vale? Cuarto, es decir, que básicamente es los primeros temas que estaréis ahora mismo dando en el instituto, ¿vale? De todos modos, el primer programa, ya sabéis, tenéis el email del programa, el código del Classroom, mandaros vuestras dudas, ¿vale? Queremos que el programa sea vuestro, es decir, que sea participativo, que sean vuestras dudas. Yo he escogido esto como el primer programa porque sé que estáis dando ahora mismo esto en los institutos. Ahora seguimos con el proceso de ciencia. Hoy en el nuevo programa, lo que hemos dicho antes, inauguramos una nueva sección. En este caso vamos a empezar con un tema que está un poco de actualidad, ¿vale? No vamos a entrar mucho en más detalle, simplemente vamos a explicar un poco la evolución que ha tenido la energía, qué es la energía, las fuentes de energía que hay en España y cómo en los últimos años las nuevas tecnologías han ido desplazando a las viejas tecnologías. Vuelvo a repetir, esta sesión la queremos inaugurar para motivar a los alumnos a que vean los avances tecnológicos, es decir, para que se animen a estudiar ingeniería, a estudiar física y no vean este mundo como un mundo aburrido, sino que lo vean como los avances tecnológicos son en las últimas décadas una auténtica maravilla. Hoy vamos a tocar un poco por encima el tema de la energía y en el siguiente programa sí que voy a entrar en detalle de la energía renovable y de esos cambios que están habiendo en las energías renovables. Mucha gente se pregunta, y ya estaréis hartos de escuchar la tele, el precio de la luz, ¿por qué es tan caro? Pues muy simple, en España, ahí tenéis el gráfico en pantalla, a 2020 la media de la energía que se usó en España, en torno al 40% siguen siendo energías no renovables. ¿Qué son las energías no renovables? Como ya sabéis, las energías no renovables son aquellas, sobre todo los alumnos más pequeños se lo saben de memoria, son aquellas que proceden de materias primas, es decir, como el petróleo, el gas. Son aquellas energías como el carbón, procede también del carbón, es decir, son aquellos que proceden de materias primas que mediante un proceso químico, que en este caso es la combustión, producen calor, ¿vale? Y ese calor se transforma en energía lumínica o energía o electricidad. Son las más caras y aparte con las emisiones de CO2 se disparan el precio. Y es porque España sigue dependiendo mucho de ese tipo de energía, es decir, y eso que a 2020 estamos hablando de un 40% de la energía que España consume, pero si nos vamos hace 10 años atrás estaríamos hablando de un 80% de la energía que España consumía era energías no renovables. Las energías no renovables, os voy a repetir, son esas energías que utilizaban materias primas, siguen utilizando materias primas y contaminan mucho, ¿vale? Entonces, digamos que a lo largo de estos 10 años, es decir, de 2010 a 2020, ha habido una evolución tecnológica. Esa evolución tecnológica se llama energía renovable. Si en torno a 2010 eran un 10% de la energía renovable, eran porque los parques eólicos estaban en proceso de evolución. En estos 10 años se han implantado nuevos parques tecnológicos en España, pero no solamente porque haya más parques tecnológicos, sino también porque ha habido una evolución en la tecnología de la energía renovable, en este caso de la energía eólica. En el próximo programa os explicaré esa evolución. La evolución no ha ido simplemente porque se hayan construido más parques eólicos, sino porque se han mejorado las palas de los molinillos eólicos, se hacen con otro tipo de materiales, hay nuevos inventos para aprovechar el viento eólico, es decir que la energía eólica ahora mismo es la puntera, es decir, ha pasado prácticamente del 40% en 2020, la mitad era energía eólica y era porque la evolución ha sido abismal. En el próximo programa os traeré aquí varias maquetas de cómo ha evolucionado un molinillo eólico a lo largo de estos 10 años. También, muy conocida, ¿no? Porque a todo el mundo nos llama por las placas solares de las casas. Las placas fotovoltaicas teóricamente son del siglo XIX. Fijaos, teóricamente, es decir, que han pasado casi más de 100 años, estamos en el siglo XXI, y ahora es cuando se están desarrollando y se están aprovechando al máximo esas placas fotovoltaicas, es decir, se ha innovado, es decir, las placas de silicio,
ahora aprovecha en torno al 20-25% de la energía. Cuando se implantaron o cuando hace 10 años, por ejemplo, la poníamos en nuestras casas para calentar ese termo solar, se aprovechaba en torno al 2 al 3%. Fijaos cómo en 10 años la evolución, que en el próximo programa hablaré de esos nuevos materiales con los que se hacen, han hecho que la energía solar sea otra de las punteras, que estamos hablando en torno a otro 5% que ha incrementado en estos últimos 10 años. Y después tenemos otro tipo de energía en España, que digamos que es la más estable y la más barata. También la que no nos gusta hablar, que es la energía nuclear. Es la que aporta un 20% a todo el sistema eléctrico español. Para que hagáis una idea, es la más barata, sí que es verdad que es la más peligrosa por los residuos nucleares, pero también en próximos programas me gustaría hablaros de esos nuevos reactores nucleares que están apareciendo en China, en Japón, donde ya no utilizan uranio, sino que utilizan otro tipo de materiales que no generan residuos nucleares que tardan miles y miles de años en desintegrarse. Pero la energía nuclear estará ahí, entonces ha pasado también de un 5% a un 10% y ahora es un 22%. ¿Y eso qué? En España la energía nuclear no se ha apostado por ella, hay nada más que 5 centrales nucleares con 5 reactores activos y otros 2 que están en proceso de lactancia, es decir, que lo están ya apagando, porque son viejos y aunque sean de agua ligera, digamos que no se ha apostado por renovar esas centrales nucleares y aún así sigue aportando ese 20% de energía barata. Para que vean una idea, cuando la gran tormenta Filomena, cuando esas energías renovables no aportaban ese 40%, la energía nuclear estaba ahí. Y cuando se tiró de las energías no renovables, el precio se disparó. Y también porque hubo que comprar energía, por ejemplo, a Francia, donde la energía nuclear es pionera y es la que aporta el mayor porcentaje, en este caso, de la energía a Francia. Con esto quiero deciros que cuando se hablen de ese famoso cóctel del precio de la luz, de la energía no renovable, que sepáis que en España está habiendo un proceso de transformación, que gracias a físicos, químicos, ingenieros, por ejemplo, del 2010 a 2020 ha pasado prácticamente de un 10% a un 40% de la energía media en España. Aún hay mucho camino que recorrer, ya veréis en el próximo programa cómo la energía eólica ha avanzado una barbaridad, es decir, ya os traeré aquí varias maquetas para que veáis un poco cómo ha evolucionado y sobre todo que veáis que hay mucho camino todavía que investigar en la energía renovable y en la energía nuclear para que no sea esa energía tan peligrosa de los residuos y tengamos energías baratas, energías que no contaminen y vayan perjudicando aún más lo que es el calentamiento de la Tierra. Y ya para acabar, un poco para los más pequeños, como está hablando de energía renovable o no renovable, y de energía, siempre habéis escuchado que la energía ni se transforma ni se destruye. Es cierto, la energía es esa capacidad que tienen los cuerpos para generar trabajo. Es decir, que lo que veis que os hablan en el colegio de la energía es igual al trabajo, que sepáis que un cuerpo lo que hace es transformar esa energía que tiene en trabajo. Cuando se le da trabajo, transforma en energía. Es decir, es una capacidad para transformar, ¿vale? De ahí que utilicemos fuentes, como en este caso las no renovables, la solar, la eólica, la transformamos en energía lumínica, energía eléctrica que llega a nuestros hogares. Cuando también no podemos suministrar todo por energía renovable, seguimos tirando de las no renovables, cuyas fuentes, ya sabéis, son fuentes como el petróleo, el gas, ¿vale? Cuyas tecnologías son del siglo XIX, es decir, que cuando hablamos del carbón, una central térmica utiliza una tecnología obsoleta. Tenemos que mirar hacia el futuro, es decir, hacia las energías renovables y hacia una energía nuclear más limpia. Y con esto un poco la sesión, espero abriros un poco el gusanillo. El próximo día entraré en más detalles de la energía renovable, de esos avances tecnológicos tanto en la eólica como en la solar. Y una energía, y ya por último os dejo, que me tiene fascinado en los últimos meses, que es la del hidrógeno verde. El hidrógeno es una fuente o es una materia prima que abunda en la naturaleza, pero sin embargo no podemos obtenerla como por ejemplo el oro, es decir, no podemos ir a buscar hidrógeno, es decir, que hay que obtenerla a través de reacciones. Pero es una energía que está ahí, que es el futuro y que seguramente en las próximas décadas
tendremos coches que funcionen con hidrógeno. Y hasta aquí la primera sesión de tecnología o de noticias tecnológicas en Proceso Ciencia, y ahora seguimos con más contenido en el Proceso Ciencia. Ahora continuamos con voy a explicar un poquito cómo hemos estado hablando de la energía. También ahora mismo los alumnos tanto de cuarto como de primer bachillerato estarán ahora viendo, incluso los de segundo bachillerato de física, estaréis viendo las energías, o estaréis viendo el plano inclinado, es decir, estaréis viendo un poco lo que son las energías, las fuerzas, ¿vale? Entonces voy a coger un plano inclinado, que es lo más completo que hay, para explicar tanto para los de segundo como los de primero, como también los de cuarto, ¿vale? Vamos a explicar tanto lo que son los tipos de fuerzas que hay en un plano inclinado, o que un cuerpo sobre un plano inclinado tiene, y también voy a explicar los tipos de energía que hay en los distintos puntos de un plano inclinado y lo que significa esa variación de energía que puede haber de un punto a otro si hay fuerza de rozamiento, que como ya antes hemos dicho, un cuerpo o la energía es aquella que es capaz de transformar trabajo o que tiene la capacidad de transformarse en trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar por ejemplo un plano inclinado muy sencillito. No voy a poner números, vamos a hablar siempre de letras, es decir, pero tiene aquí una inclinación que la vamos a llamar alfa, puede ser 30, 45, ¿vale? Si no tiene inclinación no es un plano inclinado, ¿vale? En este caso tiene inclinación y si fijamos aquí un cuerpo, ¿vale? Este cuerpo, naturalmente estamos en la Tierra, ¿qué va a tener? Peso. El peso siempre apunta hacia abajo, ¿vale? Nunca lo pongáis inclinado, siempre apunta hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Luego hay otra fuerza que siempre aparecen, que siempre os hablan de ella, entonces desde tercero de la ESO, que es la fuerza normal. La fuerza normal no es más que la fuerza que cuando hay una fuerza que tira hacia abajo, en este caso el peso, o una fuerza con la que tiramos, automáticamente aparece una fuerza de reacción por la tercera ley de Newton, que en este caso se llama fuerza normal, que es, digamos, que es la fuerza que ejerce cualquier superficie sobre el objeto. En este caso, fijaos que la he puesto perpendicular a la superficie. Vale. Siempre en el plano inclinado hay que definir los ejes de movimiento. Los ejes de movimiento es el eje que es paralelo a la superficie del plano inclinado, que es el eje X, y este de aquí, que es el de la norma, que es el eje Y. Y ahora algunos diréis, ¿vale? Entonces el peso no está en el eje X ni en el eje Y. ¿Vale? En matemáticas, ya en el pasado también lo vimos, la descomposición de vectores, o vimos con un vector podíamos descomponerlo tanto en el eje X como en el eje Y. Así que aquí tendremos entonces la PX, que la vamos a poner aquí. Importante, tanto si el cuerpo va para arriba o va hacia abajo, la PX apunta hacia el piquito del plano inclinado, ¿vale? Es importante, el peso es hacia abajo, ¿vale? Voy a borrar esto de aquí para no liarnos. Y si esta es la PX, está claro que la PI va en esta dirección. ¿Qué pasa si existe fuerza de rozamiento? Es decir, si tenemos un coeficiente estático, dinámico, es decir, que hay rozamiento. En este caso vamos a poner que sea dinámico, es decir, de movimiento. Entonces aparece el coeficiente o hay una el plano inclinado tiene una pequeña rugosidad que se llama, aparece lo que es la fuerza de rozamiento porque es por el coeficiente de rozamiento. En este caso vamos a suponer que el cuerpo va hacia arriba, es decir, que la fuerza de rozamiento la vamos a poner hacia abajo. Que el cuerpo vaya hacia arriba no implica que haya una fuerza hacia arriba, puede haberla o no puede haberla, simplemente por una pequeña explicación. Puede ir hacia arriba porque le hemos dado un golpe hacia arriba, es decir, que empieza con una velocidad, que es el caso que quiero explicar, o simplemente porque desde abajo empezamos a estirar. Me interesa más el caso en el que hay una velocidad inicial para que haya energía cinética. Vale, este sería el esquema de fuerza para un cuerpo que empieza a moverse hacia arriba, ¿vale? Siempre que aparece fuerza, que hay desplazamiento, aparece lo que es la segunda ley de Newton. Que no es más que el sumatorio de fuerza sobre un eje igual a masa por aceleración.
En este caso tenemos el eje Y, donde la normal menos la PI igual a 0, es decir, no hay aceleración. ¿Por qué no hay aceleración? Porque no está pegando bote, es decir, no está levitando. Entonces por eso ponemos 0, es decir, no se mueve en el eje Y, se mueve solamente sobre el eje X. Entonces sobre el eje X, en este caso tenemos la PX negativa menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Si hiciéramos los cálculos, está claro que la aceleración me queda negativa. ¿Por qué? Porque tanto la fuerza de rozamiento como el peso lo que hace es frenar al cuerpo, ¿vale? Entonces no os asustéis si os queda la aceleración negativa, simplemente es porque va frenándolo, ¿vale? Si esto sería hasta aquí lo que sería el esquema de fuerza, ¿vale? Una pequeña cosa más, la fuerza de rozamiento, que ya la definimos el año pasado, en una duda que nos llegaron. Os recuerdo, ahí tenéis el email de programa, el código del Classroom para dudas que vayan surgiendo. La fuerza de rozamiento siempre se define como mu por la normal, ¿vale? En este caso, la normal es igual a la PI. ¿Y la PI a qué es igual? Que no la hemos definido. Pues si el peso es masa por gravedad, y es un vector que hay que descomponerlo en el eje Y y en el eje X, en el eje Y, este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo, ¿vale? Por lo tanto, este es el cateto contiguo que va con el coseno. Así que esto sería mg por el coseno de alfa, mientras que la px es mg, y claro, este es el cateto opuesto, que es mg por el seno del ángulo, ¿vale? Es decir, es coseno porque es contiguo y este porque es el opuesto, ¿vale? Que es el seno, ¿vale? Si tenéis más dudas de esto y no queda claro, ya sabéis, el email de programa o cualquier duda, claro, ¿vale? Y os la resolvemos en el próximo programa. Una vez que ya hemos definido la PI, ya tenemos la normal, es decir que la fuerza de rozamiento será mu mg por el seno de alfa, ¿vale? Y hasta aquí lo que sería un poco el esquema de fuerza, ¿vale? El esquema que os piden siempre en el apartado A, el esquema de fuerza, que es lo que normalmente se ve en cuarto de la ESO, ¿vale? Que es lo que empezaréis a ver cuando empecéis a dar fuerzas, ¿vale? Y ahora, ¿qué son las energías? ¿Qué tipo de energía hay en este plano inclinado? Vamos a definir para ello el punto 1 y el punto 2 para empezar, ¿vale? En el punto 1 os he dicho que lo lanzábamos con una velocidad hacia arriba, ¿vale? Que vamos a llamar velocidad 1, ¿vale? Sí. Puede ser 6, 8, cualquier número, ¿vale? Yo voy a dejarlo expresado como letra. Y entonces se define la energía mecánica de un cuerpo como la suma de todas las energías que hay en ese punto. En ese punto tendríamos en un principio energía cinética porque tiene velocidad, y tendríamos también en un principio energía potencial, ¿vale? No habría más cabida, ¿vale? En este tipo, porque no hay ni un muelle, no hay ningún campo eléctrico, es decir, que no solamente tenemos la cinética más la gravitatoria. La potencial no hay porque si desde el principio está en el suelo, y recordamos que la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura, en este caso esto sería 0, ¿por qué? Porque no hay altura. Por tanto, solamente tendríamos energía cinética, que la vamos a definir como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y esa sería la energía mecánica que tendríamos en el punto 1, es decir, tendríamos una más energía cinética. En el punto 2, la energía mecánica que tendríamos sería la energía cinética más la energía potencial. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega aquí, que se conoce como la altura máxima, como todo, cuando hacemos caída libre o cuando hacemos un tiro hacia arriba, no quiere decir caída libre, un tiro hacia arriba, cuando llega a la altura máxima, ¿vale? Cuando llega aquí se para y vuelve a caer, es decir, que la velocidad aquí en el punto máximo es 0. Por lo tanto, aquí no tengo energía cinética, sino que tengo energía potencial. ¿Veis como lo que hemos hablado en la sección anterior? Es decir, que la energía se transforma en otra, es decir,
Pasamos de energía cinética a energía potencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, si no hubiera rozamiento, es decir, si no hay rozamiento, ¿vale?, la energía mecánica 1 se transforma en energía mecánica en 2 y así podríamos calcular, por ejemplo, teniendo la velocidad, podríamos calcular la altura. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la vida real hay rozamiento y aquí también hemos puesto que había rozamiento, ¿vale?, porque hemos dicho que había un coeficiente distinto de 0. Por lo tanto, cuando hay rozamiento, fijaos que ya no se va a cumplir que la energía mecánica 1 sea igual a la energía mecánica en 2. ¿Por qué? Porque por el camino se ha dejado pérdidas, ¿vale? Es decir, se ha ido frenando con el rozamiento y ha ido calentando, por ejemplo, la superficie de contacto, es decir, se ha generado energía calorífica, es decir, se ha perdido energía cinética y energía potencial para transformar en energía calorífica. ¿Cómo lo transformamos o cómo lo expresamos aquí matemáticamente? Pues entonces decimos que la energía mecánica 1 sería igual a la energía mecánica 2 más, tendríamos que poner, que no está bien visto, poner la energía calorífica o la energía de rozamiento. Como ya hemos hablado antes, la energía es trabajo. Entonces, la energía que se pierde por rozamiento, si yo se la sumo aquí, porque esta es más pequeña que esta, pondremos aquí lo que se conoce como el trabajo de rozamiento. Por lo tanto, esto sería, poniendo aquí toda la formulita, el trabajo, que no hemos hablado de ello, siempre se define como fuerza por el desplazamiento que conlleva, por el ángulo que forme la fuerza y el desplazamiento. En este caso, el caso de la fuerza de rozamiento, el ángulo que forma es 180, ¿por qué? Porque el desplazamiento es hacia arriba, la fuerza de rozamiento hacia abajo, es decir, un ángulo 180 debe que ser negativo, ¿vale? Es decir que, por lo tanto, aquí expresaremos mg, ¿vale?, por el seno del ángulo. Recuerdo que todo esto es la PI, que es la normal, ¿vale?, por el desplazamiento. Si esto lo ponemos aquí, ¿vale?, estas son las pérdidas y esto sería la energía cinética, la energía potencial que tiene en el punto 2 y en el punto 1. Como tenemos la velocidad y queremos conocer la altura, tampoco tenemos el desplazamiento, pero matemáticamente, vamos a ponerlo aquí, si os fijáis, esto sería el desplazamiento y esto es la altura. Es decir que no es más que un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo, entonces, como es el cateto opuesto, el seno de alfa será h partido d. ¿Vale? De aquí, por ejemplo, despejamos d o despejamos h y la pondríamos aquí y ya tendríamos una sola incógnita que es la que calcularíamos, ¿vale? Y este básicamente sería el esquema de energías que habría en el plano inclinado, es decir, como no tenemos datos, no podemos hacer ningún cálculo. Simplemente que con este cambio pues, tendríamos una sola variable. Como veis, la energía se transforma en una en otra, ¿vale? Siempre que hablemos de trabajo de rozamiento, de la energía que se pierde por rozamiento, hablaremos de trabajo de rozamiento, que es lo que podemos calcular. La pondremos aquí porque esta es más pequeña que la otra, es decir, ponemos las pérdidas, o también la podéis poner aquí como en modo negativo, quitándola a la más grande. La podéis ver de las dos formas. Y hasta aquí un poco lo que es el esquema de fuerza y el esquema de energía de un plano inclinado. Espero que en próximos programas mandéis vuestras dudas, ya sea sobre esto o de lo que estoy dando en el instituto. Ya sabéis, ahí tenéis el email del programa, tenéis el código del Classroom, uniros y mandaros las dudas. Hasta aquí el programa de hoy, de la nueva temporada, del nuevo curso, donde hemos abierto una nueva sección. Espero que os haya gustado, aunque haya sido un poco más light. Las próximas serán un poco más intensas, desarrollaremos nuevas tecnologías.
Si algún alumno o algún padre tiene alguna inquietud sobre algún avance tecnológico, algún tema tecnológico que queráis que se desarrolle, ya sabéis, tenéis el email del programa, tenéis el código del Classroom, o nos lo hacéis llegar y lo explicaremos. Pero sobre todo quiero que mandéis dudas de matemática, de física, de química, de cualquier curso, es decir, desde primero de bachillerato, segundo de bachillerato, la ESO, desde cualquier curso que nos mandéis las dudas. Hasta aquí el programa de hoy, espero que la primera parte de matemáticas os haya resuelto esas dudas iniciales que tenéis. Y en física hemos hecho un pequeño resumen de energías y de fuerza. Hasta la semana que viene y ya sabéis, os espero vuestras dudas.